Bendiciones, amada iglesia. Buenas noches para todos. Qué gusto saludarlos. Gracias por conectarse. Bien, quiero invitarlos para que plasmen allí en sus agendas y en sus planeadores las siguientes fechas. Domingo 21 de diciembre estaremos celebrando en nuestra congregación, recordando que la razón y el sentido de la celebración de Navidad es Jesús en nuestro corazón. Amén. Y que celebramos y recordamos una vez más el nacimiento de nuestro Salvador, el Salvador del mundo en Belén. Aquel a quien podemos llamar Emmanuel, Dios con nosotros, próximo domingo 21 de diciembre. A su vez, estaremos celebrando también un tiempo muy especial de gratitud por el año que concluye, el último servicio presencial de este año 2025, el domingo 28 de diciembre. Domingo 28 de diciembre, horarios convencionales, 10 de la mañana. Pueden venir con su familia, pueden venir con sus amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo. Serán 2 servicios evangelísticos, 2 servicios llenos de alegría, de fiesta, de gratitud en la presencia del Señor. Amén, iglesia. Y desde ya queremos por favor que consignen en su planeador y en su calendario 2026 el primer servicio presencial de nuestra iglesia familiar el domingo 4 de enero. Primer domingo del año 2026 estaremos Dios mediante celebrando todos juntos, agradeciendo al Señor por el inicio de un nuevo año, dándole a Él con nuestra presencia en la congregación la primicia de agradecimiento de un nuevo año que comienza lleno de bendiciones, así lo declaramos para todas y cada una de las familias de nuestra congregación. Domingo 4 de enero del año 2026, primer domingo del año, estaremos celebrando como siempre desde las 10 de la mañana. Muy bien, iglesia, también para concluir, queridos ministros voluntarios, coordinadores, capitanes y ministros voluntarios, recuerden que tenemos nuestro asado de gratitud exclusivamente para coordinadores, capitanes y ministros voluntarios activos el próximo domingo 14 de diciembre a las 2 de la tarde. Una vez más, nuestra querida Rocío y nuestro Salomón son anfitriones de este espacio de gratitud y de honra para todos nuestros ministros voluntarios. Bien, amada iglesia, vamos a orar entonces en esta noche muy brevemente, porque a continuación vamos con nuestra temática, continuando en la recarga bíblica con el tema cómo superar la depresión y la ansiedad. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, amado Señor, por tu maravillosa palabra. Nos disponemos para recibirla con un corazón enseñable y dispuesto. Gracias, Padre precioso, porque avanzamos con tu bendición al cierre de este año 2025. Y ahora, Padre Santo, con alegría y gratitud, recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, veamos este video de anuncios y luego vamos a la palabra. Este domingo que viene será el primer domingo del mes y como siempre estaremos ministrando la cena del Señor. Por eso prepara junto con tu familia pan y jugo de uva para compartir juntos este tiempo. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. ¿Ya conoces nuestra página web? Conoce quiénes somos, conoce más de nuestros pastores, de nuestros equipos ministeriales y todas las actividades que tenemos para la familia. Ingresa a www.iglesiafamiliarinternacional.com y si eres nuevo, déjanos allí tus datos. Te estaremos contactando y dando la bienvenida a nuestra Iglesia Familiar Internacional. ¿Qué esperas para conocer nuestro sitio web? Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales. Muy buenas noches, amada iglesia, bienvenidos a nuestra noche de recarga bíblica. Qué bendición que todos ustedes estén conectados con nosotros. Ya comenzamos el mes de diciembre y avanzamos con su bendición. Hace 8 días estuvimos viendo el tema cómo superar la depresión y la ansiedad y hoy vamos a ver
venciendo la depresión y la ansiedad. Y recuerden que hablamos de 3 temas importantes: espíritu, alma y cuerpo, porque así nos creó el Señor. Y como así nos creó el Señor, es importante que en cada uno de ellos trabajemos fuertemente. Amén. Entonces, vamos a recordar que 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: ahora que el Dios de paz, recordemos eso, Dios es un Dios que ama la paz, la tranquilidad. Él mismo nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo, o sea, nos está hablando a nosotros que tenemos espíritu, que tenemos alma y que tenemos cuerpo, se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces, entendiendo todo esto, es que venimos explicando qué es el cuerpo. Entonces, vamos a hacer un recorderis chiquito, ¿verdad? Porque con el cuerpo, recordemos que con nuestros sentidos, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestros sentidos? Gusto, olfato, tacto, vista, ¿cierto? En la escucha también. Estos 5 sentidos que nos permiten estar con nuestros sensores puestos y también tocar el mundo físico, entender el mundo físico el cual nosotros vivimos, ¿cierto? Ese es nuestro contexto. Entonces allí con nuestro mundo físico, con nuestros sentidos, con todo lo que nos ha dado el Señor, que podemos tocar, que podemos palpar, ¿cierto? Podemos comunicarnos, podemos relacionarnos, podemos reflejar algo, podemos sentir, ¿cierto? Si alguien nos acaricia, si alguien nos abraza, podemos saber incluso si alguien lo hace con muy buena intención o si lo hace con mala intención, si lo dijo despectivamente, si lo dijo asertivamente, ¿cierto? Cómo me miró, cómo hizo algo, porque nosotros tenemos un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. En el lenguaje verbal tenemos acentos, tenemos tonos. No sé si les ha pasado que a veces debemos mejorar nuestro tono porque a veces las personas se pueden ofender según cómo digamos las cosas. Pero si lo decimos en tono más amable, más asertivo, pues van a recibir mucho mejor nuestro mensaje. Entonces, con el cuerpo comunicamos y contactamos el tema y el mundo físico, ¿cierto? Y por eso pues hablábamos que Dios decía que nosotros los hijos de Dios no debemos guiarnos por eso, porque a veces nos guiamos por lo que sentimos, ¿cierto? Tengo pereza, me dolió tal cosa, entonces no vuelvo a la iglesia, me habló feo, entonces no vuelvo a la iglesia, me miró feo, no vuelvo a ir a la iglesia. Nada de eso, nosotros debemos guiarnos y por eso hablábamos desde lo más chiquito hasta lo más grande. El más chiquito pues es el cuerpo, porque nosotros no nos basamos por lo que sentimos, por lo que nuestro cuerpo perciba, ¿verdad? Sino por la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver también, recordemos que hace 8 días vimos el alma. Con el alma contacto mi mente y mi corazón, ¿cierto? Dios me dio un alma para conectarme con los demás, puedo amar, puedo sonreír, puedo apoyar a alguien, intercambiar ideas, ¿cierto? La personalidad está impresa allí en el alma, es como ese sello, como esa huella única que cada uno de nosotros tenemos allí en nuestra alma, ¿sí? Tenemos nuestras emociones, recuerdos, mente, conocimientos, sentimientos, racionalidad. Por eso decíamos que el alma es muy importante cuidarla, porque a veces todas esas doctrinas, ideologías, lo que veamos, lo que escuchemos, una mala amistad, una amistad tóxica, puede afectar en nosotros nuestra forma de actuar, de pensar, de ver las cosas, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros debemos siempre entregar nuestra alma al Señor y todo lo que nosotros leamos, sobre todo enfocarnos en la palabra, porque dice que la palabra de Dios es la que transforma nuestro entendimiento, y como nuestra mente es como el chip, ¿cierto? Vamos a hablar como de lenguaje de sistemas, pues allí está todo el tema operativo y de acuerdo a cómo nosotros pensemos, pues vamos a comportarnos, de acuerdo a cómo nosotros pensemos, vamos a actuar, de acuerdo a cómo pensemos, vamos a hablar, de acuerdo a cómo pensemos, vamos a resolver las cosas. Entonces necesitamos que nuestra mente esté sana y que no entren esos virus, ¿cierto? Y allí hablábamos del Salmo 103,
recordando cuando dice bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, porque a veces olvidamos o creemos que de esta no salimos, pero olvidamos que Dios ya nos ha sacado de otras situaciones y a otros también los ha sacado de situaciones incluso parecidas, similares, y nosotros mismos hemos creído, no, aquí esto va a ser difícil, pero Dios siempre nos saca avante, siempre victoriosos, siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria, y precisamente también allí fortalecemos nuestra fe, ¿verdad? Entonces no olvidarlo. Y vamos al Salmo 121, 7. Los invito para que lo busquen allí en la Biblia. Dice, el Señor me protegerá de todo mal. Él guardará mi alma. Aquí les quiero compartir algo. Cuando yo estaba muy mal en tema de depresión y ansiedad, yo decía, ¿qué tal yo pierda mi salvación, ¿cierto? Yo decía, uy, tanto que he amado al Señor de chiquita y todo eso, y esta circunstancia, yo sentía que me estaba como sobrepasando, y yo le decía, Señor, no, ayúdame, ayúdame. Y Él me recordó y me llevó a la palabra del Señor donde dice Salmo 121, 7, el Señor me protegerá de todo mal. Entonces recuérdate, de todo mal te protegerá el Señor y Él guardará mi alma. Entonces recuerda, Él guardará mi alma, ¿cierto? Si nosotros nos hemos destinado para el Señor, apartado para el Señor, escogidos para el Señor, aun cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, el Señor dice que estará con nosotros. Y el Señor guardará nuestra alma en medio de todo, aunque pensemos que no hay salida, no hay manera, lo estamos intentando todo, Dios sí nos está ayudando, nos está dando luz. Y en el momento correcto, cuando uno cree que ya de pronto, o recuerden que nuestros tiempos no son los mismos del Señor. Y recordemos que todas las pruebas nunca nos van a sobrepasar, porque Él sabe hasta dónde aguantamos, hasta dónde vamos a llevar, ¿cierto? Es como a veces los papás que llevan a los hijos de pronto hasta un límite y saben, mi hijo puede hacer esto y yo sé que si lo forzo un poquito va a dar mucho más, ¿cierto? Pero también saben que si de pronto lo forzan mucho, ya definitivamente no puede o colapsa, ¿cierto? Entonces el Señor que nos conoce, que es maravilloso, que es soberano y que lo sabe todo, pues sabe hasta dónde nosotros podemos dar. Entonces recordemos que esto es una temporada, recordemos que la depresión y la ansiedad culmina, termina, así como comienza, termina, ¿verdad? Y que el Señor siempre, siempre va a guardar nuestra salvación y va a guardar nuestra alma. ¿Por qué hablamos del alma y por qué es tan importante el alma? En la Biblia el término alma viene del hebreo nefes y del griego, bueno, tiene una pronunciación, yo no sé si la estoy diciendo bien, pero dice pushe, P-S-U-C-H-E. Generalmente se refiere a la vida o a la esencia de una persona, ¿sí? Se han visto cuando nosotros usamos el término como, uy, parece que no tuviera alma o sin alma, o una mirada que pareciera que no tuviera vida, ¿cierto? Porque el alma realmente es ese soplo de vida, es la vida misma impresa allí, si no somos un estuche, porque sí hay un cuerpo, recordemos que somos el templo del Espíritu Santo, pero ese es un estuche, ¿cierto? El alma es el que trae vida, es ese sello de nosotros, ¿cierto? Es que estamos aquí, esa es nuestra vida misma. A Andrea allí sonriendo, siendo como es, con su carisma, con su forma de ser, con su carácter, todo eso es mi alma, ¿cierto? Y mis decisiones, en donde, como dice el pastor Marco Fiel, decisiones determinan destinos, yo he determinado que mi vida es para el Señor, ¿cierto? Ahí es donde nosotros escuchamos que hay personas que le entregan su alma al diablo, ¿cierto? Hacen pacto con el diablo y es un alma que va a ser eterna. Este estuche muere, lo queman, lo entierran, ¿cierto? Pero el alma permanece en una eternidad. ¿Dónde decides tú pasar la eternidad? ¿En el cielo, en el infierno, con el Señor? O algunos, por tener fama en esta temporalidad tan corta, ¿cierto? 20 años es poco. Hay personas famosas que llevan 50 años, 60 años, 70 años, pero bueno, se mueren y van, imagínate, a un lugar eterno de tormenta, alejados del Señor, sino más pasando circunstancias difíciles. Uno dice, uy, Dios mío, acompáñame, ayúdame. ¿Cómo será no tener al Señor? Porque allí es la ausencia del Señor mismo. Va a ser tormento completo. Entonces hay personas que deciden entregar su alma al diablo. Entonces nosotros entregamos nuestra alma al Señor. Y Él mismo dice
que aunque pasemos por momentos difíciles, Él guardará nuestra alma, Él nos ayudará. Él siempre pone personas, contactos, versículos, situaciones que como que nos hacen reaccionar y nos recuerdan que Él está ahí, que nosotros somos de Cristo. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se usa para describir a la vida misma, el tema del alma, ¿cierto? O a la persona en su totalidad, porque ese es el sello, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento el término se refiere a la parte que es la que continúa existiendo después de la muerte y es la que enfrenta el juicio final. Entonces, el alma es muy, muy importante, ¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado porque el alma está como en la mitad, ¿cierto? Y a un extremo está el cuerpo y al otro extremo está el espíritu, ¿cierto? El espíritu se conecta con Dios y mi cuerpo tiende al pecado, a la carne, ¿cierto? A llevarme a la tentación, a caer. Entonces, estos dos están chocando. No sé si han visto esos dibujitos animados o esas películas cuando habla como la conciencia, lo bueno y lo malo, ¿cierto? Más o menos algo así, pero obviamente es mucho más profundo. Simplemente es para darles una idea, un bosquejo de lo que es el Espíritu Santo siempre hablándonos, diciendo, haz la voluntad de Dios, haz la voluntad de Dios. Eso no le agrada a Dios. Y aquí la carne diciéndole al alma, toma estas malas decisiones, haz esto, nadie te está viendo, aprovecha, es solo una vida, Dios no te ama, ¿cierto? Y nos meten problemas por la carnalidad, porque se mueve en el cuerpo y la mente tiene que decidir, es la que escoge si escucha al Espíritu Santo que habla mi espíritu o a la carne que me está diciendo toca, haz, mira, ¿cierto? Que mueve las emociones de la carne. Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro. Entonces el espíritu, como hablábamos, con el espíritu tengo contacto con lo espiritual, ¿cierto? Por eso es que nosotros hoy no vemos al cruzar una calle, cuando salimos de nuestra casa o en nuestra misma casa, nosotros estamos viendo sillas, mesas, televisor, ¿cierto? Pero no vemos ni espíritus, ni tanto buenos como malos. No vemos ángeles, pero tampoco vemos demonios, pero no quiere decir que no existan. Sí existen. Lo que pasa es que no lo estamos viendo en el plano espiritual, pero aquí el Señor nos recuerda que nos hizo tripartitos, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu es lo que nos conecta con Dios, con el mundo espiritual. Es como esa línea directa, es como ese WhatsApp directo, ese canal que nos lleva a hablar con Él. Entonces hay que acentuar y hay que realmente dejarnos hablar, o sea, hablar con Dios a través del Espíritu y ser muy sensibles en Él. A veces por tener pereza, por tener sueño, por tener locha, ¿cierto? O por ponerle cuidado a más cosas de la vida terrenal, al mundo específicamente, pues no escuchamos la voz de Dios en lo espiritual, ¿cierto? Por eso es tan importante estar en el espíritu, adorar en el espíritu, como lo dice la Biblia, que el Señor hoy busca adoradores en espíritu y en verdad. No dice en carne, ¿cierto? No dice en el cuerpo, sino dice en espíritu y en verdad. Entonces, por eso es tan importante el espíritu. Recordar que el espíritu es la parte de la persona que tiene una relación más directa con Dios. No quiere decir que Dios no nos hable a través de un abrazo, a través de un cielo precioso, de un atardecer, porque recordemos que la creación de Dios todo el tiempo está alabando a Dios y nos está recordando que Él nos creó. Dios nos puede hablar de muchas formas, ¿cierto? Incluso a través de nuestros sentidos, de una canción, de lo que vemos, cuando vemos un testimonio, alguien se sanó, eso es maravilloso, pero no nos guiamos por eso, sino es a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. La palabra es la verdad, ese es nuestro centro, ese es nuestro norte, ¿cierto? Pero tenemos que tener esa sensibilidad espiritual, porque es allí donde nos habla el Señor. Importante, 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¡Wow! Esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, ¿cierto? Y también 1 Juan 4:13 dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Miren qué lindo saber que estamos con Él, conectados con Él a través del Espíritu. Amén.
Otro versículo precioso acerca del Espíritu es 1 Corintios 6, 17 al 19. Dice, pero la persona que se une al Señor, yo se los había leído hace 8 días, dice, la persona que se une al Señor es uno solo con el Espíritu de Él. Qué bonito, ¿cierto? Es como esto, unirse en uno solo, en unidad, entendiendo. Ahí es cuando hay personas que están más en el Espíritu, que ayunan, que oran, ¿cierto? Que leen la palabra de Dios y saben, esto no le gusta a Dios. O disciernen, dice aquí, hay algo que no me gusta, no me agrada, ¿cierto? Esta persona viene con malas intenciones, porque incluso el Señor nos equipa y también nos habla a través del Espíritu, ¿cierto? Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, ese es el lenguaje, no porque nos vistamos bonitos o pues nuestro olor sea pues un olor rico, ¿cierto? Estos son pues nuestros sentidos físicos, pero realmente Dios recibe nuestra adoración a través como de esa transparencia tan bonita cuando dice que debemos adorarlo en espíritu y en verdad, porque ahí hay una unidad con el Señor, porque como Él es espíritu, pues tenemos que adorarle también en nuestro espíritu. Amén. Esa es con esas lindas intenciones de adorarlo a Él, de darle toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor. Y eso es importante tenerlo claro porque a la hora de la ansiedad y la depresión creemos que todo gira en torno a nosotros, todos los pensamientos están fijados, pensamos en nosotros, que estamos en peligro, que estamos mal, que nosotros, que yo, y no pienso en darle también la honra al Señor en mi tiempo. Mis pensamientos deben ser para Él. ¿Por qué estoy pensando solo en mí? Porque estoy pensando que Él no puede actuar. ¿Acaso creo que Dios no puede lograr algo? Ahí empieza a chocar la fe. Es donde yo tengo que fortalecer mi fe y saber que Dios iba a obrar y que no hay nada imposible para Dios. Amén. Incluso Romanos 8:14 también nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Tú quieres ser guiado por Dios? Tienes que ser guiado a través del Espíritu de Dios. Amén. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No dice por tal influencer, por tal programa, por Netflix. No dice que por ChatGPT. No dice, ¿cierto? Que por otras vías o porque por el cuerpo, que porque sentiste que cayó escarcha, ¿cierto? Un montón de cosas que se inventan. Otras que sí, claro, el Señor utiliza y se expresa de alguna manera, pero eso no es una regla ni es una manera en que nosotros entonces de acuerdo a eso tenemos que obrar, ¿no? Sino somos guiados por el Espíritu de Dios que siempre nos va a hablar la verdad y lo que dice el Padre, que está siempre aferrado a su palabra, ¿cierto? Siempre es coherente, nunca va a chocar lo uno con lo otro. También, 2 Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu, ahí viene el espíritu, no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Recordémoslo siempre, o sea, estamos equipados, aunque creamos que no tenemos fuerzas, que ya no podemos más, Dios nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio, ¿cierto? Entonces podemos enfrentar cualquier situación porque Él nos ha dado ese espíritu guerrero, combativo. Además nos ha dicho que no hay nada que nos pueda afectar porque ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Tenemos que resistir, sí, claro, pero resistimos con la fe, avanzando y sabiendo que vamos a ver la victoria. Amén. Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. A veces nos dejamos guiar o siempre como que concluimos, no, es que esto es complicado porque los diagnósticos, porque los médicos dicen, los resultados del laboratorio dicen, porque es que tal resonancia salió así, porque cualquier cosa, ¿cierto? O porque a alguien ya le pasó y no pudo superar una pérdida emocional a alguien o financiera
o no logró conseguir trabajo, o bueno, sí, se dañó su matrimonio. Entonces creemos que eso es una regla para nosotros, pero ahí dice que porque la mente puesta en la carne es muerte. No debemos poner nuestra mente en la carne, en lo físico, en este mundo terrenal, pero dice, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces siempre debemos aferrarnos a la verdad de Dios. Por eso es que yo les decía que yo misma, contando mi testimonio a ustedes, cuando pasé por este proceso, yo imprimí varios versículos y yo los ponía en varias partes de mi apartamento para recordar, ¿cierto? Mientras trabajaba o mientras hacía algo, como que los tenía y me recordaba. Mientras iba a hacer algo, como que lo veía. Y al principio esas letras que yo sabía que eran de la palabra de Dios, las veía ahí, pero sentía que estaban muy lejanas a mí. A medida que las repetía y las repetía y las repetía. Por eso es que es tan importante declarar y confesar la palabra, porque estamos desatando cosas poderosas que aunque no vemos en lo físico, en lo espiritual sí están trascendiendo y están generando todas esas bendiciones lindas para nosotros, están atrayendo esa realidad de Cristo a nosotros, porque es un mundo espiritual, ¿cierto? Entonces es como esas películas cuando pasan y traen cosas al otro lado de nosotros espiritualmente, desde aquí, desde lo terrenal. Por eso debemos tener cuidado con lo que confesamos, con lo que declaramos, porque cuando declaramos todas esas bendiciones, aun cuando no las veamos, pero las declaramos, estamos trayendo de lo espiritual esas bendiciones a nuestra vida. ¿Listo? Entonces eso es muy importante porque empezamos a declarar y eso empieza a actuar en nuestra vida, lo empezamos a ver hasta que realmente nos empapamos y lo sentimos. De pasar de no sentirlo a pasar a sentirlo, verlo, interiorizarlo, decir, wow, Señor, tú estás aquí. Ahí es donde ya llegamos como al día del milagro, al día de la libertad, de la alegría, del gozo. Y no es así de rápido, porque a veces creemos que como en las películas también, ¿no? Hago muchos ejemplos y les comparto muchos ejemplos porque los ejemplos ayudan. Y digamos, todo lo cinematográfico es como que hago esto y sale esto, el genio de la lámpara, ¿cierto? La varita mágica, pero Dios no es así. Dios es un Dios al que hay que tenerle respeto y al que Él sabe que hay tiempos perfectos en donde Él nos procesa para madurarnos, para equiparnos, para enseñarnos, para revelarnos, para hacer testimonio, para Él darse la gloria también. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces no vemos la respuesta, pero no por eso no va a llegar, sino tal vez está llegando de otra manera, ¿cierto? Porque hay caminos que no conocemos, sendas Dios hará, pero no las conocemos. Creemos que es que la salida es cierta persona, cierto contacto, cierta manera, cierta terapia, cierta forma, pero Dios rompe todos nuestros esquemas, ¿cierto? Y Él tiene cada etapa para ti, entonces hay que vivir es el proceso según la voluntad de Dios y por eso no nos guiamos a través de nuestra carne, sino a través del Espíritu. Por eso para salir de la depresión y la ansiedad también es muy importante que tú estés en primer lugar en sintonía con Dios, que estés expuesto a la palabra, así no puedas leer mucho por tu ansiedad que genera desconcentración, que altera los sentidos. Yo misma te lo digo porque yo pasé por ahí. Es importante que tú te determines, voy a leer este versículo y lo voy a leer 1, 2, 3 veces, las veces que sea, los muchos días, ¿cierto? Y cada vez voy a entenderlo más y voy a sentir que esa es la palabra, porque recordemos que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Entonces no lo vemos, pero espiritualmente sí está obrando. Entonces podemos entender que Dios nos habla a través del cuerpo, sí, el alma, sí, pero sobre todo a través de nuestro espíritu y debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo nos habla Dios a través de nuestro cuerpo? Leyendo, escuchando la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿cierto? Porque si es a través de nuestros sentidos, qué bueno que todo el tiempo estemos viendo, leyendo la palabra de Dios o escuchando la palabra de Dios, ¿cierto? Viendo y contemplando la creación, como lo hablamos, escuchando y obedeciendo a nuestros padres. Nuestros padres son también la voz de Dios. Es importante que prestemos atención. A veces decimos que son canzones,
son cantaletosos, es que no me entienden y sencillamente nosotros nos estamos negando un buen consejo de parte de Dios a través de nuestros padres. Nos estamos negando una alerta. Ojo, porque cuando los padres hablan, cuando dicen no me gusta, esta persona no me agrada, yo veo que tú te estás comportando raro, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás ocultando esto? Todo eso es Dios diciéndote, no escondas nada, no hagas esto, aléjate de esta persona no te conviene, ese no eres tú, recordándote que tú eres un hijo de Dios y que no puedes comportarte como el mundo, debe ser diferente. Entonces, escucha los consejos de tu mamá, de tu papá, sobre todo si son personas creyentes, porque si son creyentes van a ser guiadas por Dios, ¿cierto? Recordemos que no todo el mundo es guiado por Dios, ni tampoco todo el mundo te puede dar un buen consejo. Solo las personas que te aman, te quieren, pero también tienen la palabra de Dios porque van a tener un consejo de sabiduría que viene de lo alto, ¿cierto? Que viene de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios, pues va a ser algo bueno, agradable para ti, porque va conforme a la voluntad de Dios, que siempre la voluntad de Dios va a estar ligada a su palabra. Entonces recordemos que nunca va a chocar, sino todo va a fluir. Escuchando cómo nos habla Dios, también escuchando y obedeciendo a nuestros pastores. Por eso es tan importante congregarnos. Las personas que no se congregan son las personas más afectadas mentalmente, espiritualmente, se enfrían espiritualmente y por eso recordemos que son procesos. La palabra de Dios dice que separados de Él nada somos y hay muerte espiritual, ¿cierto? Cuando hay muerte espiritual, pues si no tenemos a Dios, vamos muriendo poco a poco y ahí es donde el enemigo empieza a traer cosas a tu vida para creer que no vales, que no importas, que no hay salida, ¿cierto? Entonces por eso tenemos que congregarnos para recibir la palabra espiritual, porque espiritualmente así como comes en el cuerpo, así como comes en la mañana, el desayuno, al almuerzo, a la comida, pues espiritualmente tienes que estar fuerte también para los ataques del enemigo, poder espiritualmente también batallar porque esa es la gasolina, la palabra de Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí porque vamos a continuar el próximo miércoles, pero creo que vamos entendiendo mucho más el tema de la depresión y la ansiedad y cómo vencerlo. Amén. Porque sabemos que Dios nos hizo en cuerpo, alma y espíritu, pero sobre todo debemos ser guiados por el Espíritu de Dios y recibir esas herramientas poderosas que el Señor nos ha dado para ser libres en todos los aspectos. No somos guiados por cualquier cosa, sino somos guiados por el Espíritu Santo, que es lo más importante y es allí donde debemos basarnos. Amén. Así que estemos muy pendientes. Nos vemos el próximo domingo en nuestra Iglesia Familiar Internacional, porque recuerden que debemos tener presente la palabra de Dios, que es gasolina para nuestro espíritu. Los queremos, los amamos muchísimo, los bendecimos y recuerden que vale la pena servir al Señor. Este domingo que viene será el primer domingo del mes y como siempre estaremos ministrando la Cena del Señor. Por eso prepara junto con tu familia pan y jugo de uva para compartir juntos este tiempo. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. ¿Ya conoces nuestra página web? Conoce quiénes somos, conoce más de nuestros pastores, de nuestros equipos ministeriales y todas las actividades que tenemos para la familia. Ingresa a www.iglesiafamiliarinternacional.com y si eres nuevo, déjanos allí tus datos. Te estaremos contactando y dando la bienvenida a nuestra Iglesia Familiar Internacional. ¿Qué esperas para conocer nuestro sitio web? Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.